Bueno, y hoy día yo quiero compartir algo que es la temática que tenemos como iglesia de favor y gracia. Y yo quiero hablarles de la gracia, pero no solo de la gracia como concepto, porque si lo preguntamos, todos tenemos Google y podemos decir gracia, ponga usted gracia definición y le va a salir ahí que es un favor inmerecido y idealmente o generalmente un don divino, algo que no merecemos y algo que es impagable. Eso es lo que el diccionario evangélico, bíblico y secular explica acerca de la gracia especialmente divina. A otros dicen belleza, simpatía, don, hermosura, y también significa eso, pero cuando nosotros hablamos de gracia nos enfocamos en este favor divino inmerecido que cada uno de nosotros recibimos. Pero eso es un concepto, eso es una explicación, eso es una definición. Yo quisiera tratar de transmitir a ustedes lo que en esencia es gracia. Y lo primero, y no voy a dar las citas primero, sino que voy a ponerles en un contexto. Lo había puesto al final, pero lo vamos a hacer al revés. Y mire, la palabra gracia viene del griego charis, que significa favor, bendición o bondad. Es un don de Dios. Nos apoyamos en Efesios 2:8, que no lo voy a leer aún, pero lo voy a leer. La gracia es un regalo que no nos merecemos, se nos concede por la soberana voluntad de nuestro Padre. En otras palabras, la gracia es que Dios nos elige para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado merece muerte, ¿cierto? Es su gracia para con aquellos que somos indignos. Pero Pablo utiliza especialmente la palabra charis en muchos de sus escritos. Y si nosotros llevamos este charis, esta gracia, a la contextualización bíblica, vamos a entender un poquito más profundo su significado. Se trataba de que había alguien poderoso. Se trataba de patrocinadores o mecenas que tenían clientes. Cuando los coetarios de Pablo escuchaban charis, ellos se hacían la imagen de un hombre poderoso dando un favor o un regalo muy alto, de mucho valor, a alguien muy necesitado. Y entonces se llamaban patrocinadores o patronas o patronos y se llamaban clientes los que recibían. Y esto era normal. En ese tiempo la riqueza estaba en manos del 1 o del 2% de la población. Y eran muy ricos y todos los demás eran muy pobres. Entonces, esta gente que era muy rico se sentía con un compromiso seguramente social de poder ayudar a otros. Y entonces, en algún minuto o alguien les hablaba o algo, o estos mismos clientes solicitaban e iban donde los ricos a pedir un favor. Por ejemplo, me quiero casar, no tengo casa, no tengo dónde, pero si tú me otorgaras un lugar para vivir, por ejemplo, una casa, o me dieras un trabajo, o alguien que estuviera enfermo y necesitara pagar mucho, porque la medicina ha sido cara en todos los tiempos, y necesitara un tratamiento muy caro de pagar, muchas personas se dirigían a los ricos para pedir este tipo de favores, y los ricos, era una usanza, se acostumbraba que muchos de estos se constituían en patrocinadores de ciertas personas para otorgarles favores, dinero, ayuda que de ninguna manera, por sus propias fuerzas, ellos podrían alcanzar. ¿Se entiende la idea? Entonces, pero estos patrones también tenían un cierto interés en esta relación. Primero,
que se supiera que eran buenos, porque si no los ricos eran blanco de críticas, de acusaciones, seguramente de robos, ¿cierto? No, a la gente no le agradaba la gente rica porque eran muy pocos y extremadamente ricas. No justifico eso, pero así era. Entonces, estos patrones querían que estos favores que ellos entregaran de alguna manera les beneficiaran a ellos. ¿Cómo les beneficiaba? Con una imagen social, a veces política, porque querían ser, no me acuerdo los nombres, pero imagínense, alcalde, regidor, gobernador de la ciudad. Entonces la gente normal iba a ir a votar. ¿Y por quién iban a ir a votar? Por el que era más bueno. Entonces ellos también tenían un cierto interés, no era solo filantrópico, sino que ellos querían de alguna manera recibir la lealtad, la fidelidad, la devoción, ¿cierto? El voto de aquellas personas. Entonces, esta era una relación con expectativas y beneficios mutuos, porque el patrón daba. Y si yo recibía, yo podía decir, este me otorgó, este hizo esto conmigo, ¿cierto? Y se generaba una dinámica, dice, nueva y poderosa para ambas partes. Y cuando hoy día nosotros hablamos de gracia, solo pensamos en la gracia como el don divino, como que no hay otra retribución, pero este es el contexto de costumbre e histórico donde Pablo hablaba de gracia. Entonces, cuando Pablo mencionaba gracia de Dios, la gente entendía rápidamente a qué se refería, que era un favor que esas personas recibían, que no podían pagar, que no podían costear, a la cual no podían acceder por sus propios medios, pero que también había una reciprocidad de lealtad, de fidelidad, de devoción. No era solamente así. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda comprender. En la misma iglesia, Pablo habla de aquellas personas, por ejemplo, nombra a Febe, que dice que era una que ayudaba a la iglesia. En ese tiempo no habían templos, pero era la gente rica la que abría sus lugares, sus espacios, sus casas, para que la iglesia se pudiera congregar. Entonces, también la iglesia tenía sus patrocinadores, ¿cierto? Y esto no era un compromiso ligero, era algo súper firme, era como un contrato social. Mire, leo textual, se esperaba que el nuevo cliente le mostrara respeto y gratitud al patrocinador, le hiciera ciertos servicios y apoyara sus actividades políticas, económicas o sociales, ¿cierto? Y de alguna manera se cuidaban entre sí. Eso es más o menos el contexto cultural y histórico de cuando Pablo usaba gracia. Entendiendo esto, vamos a San Juan, capítulo 8, verso 3 al 11, donde siempre para hablar de gracia, este es mi pasaje preferido, porque se manifiesta tanto, lo voy a leer, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra gracia no se menciona en ninguno de estos versículos, pero eso, queridas, es gracia. Eso es lo que se revela como gracia. Gracia salvadora, gracia vivificadora, ¿cierto? Dice ahí, y me asombra esto, que, bueno, Jesús andaba en la suya, andaba sanando, andaba predicando, andaba en eso. Dice que un día estuvo enseñando a los fariseos, los escribas se fueron a la casa y yo creo que se fueron picados para la casa por las enseñanzas, y al otro día lo tomaron y pescaron a esta mujer y se la llevaron, y dice para tentarle. Mire, el comentario dice que el verbo sorprendida está en tiempo perfecto, y el perfecto indica un significado como tomada con su vergüenza sobre ella. Esta mujer había sido sorprendida exactamente en el acto de adulterio, y tenemos que entender que las leyes moisaicas eran súper estrictas, eran muy poco. La ley decía que al que sorprendían en adulterio había que matarlo a pedradas. Eso se llamaba lapidación, matarlo a pedradas, era súper clara, pero había muy pocas lapidaciones porque los adúlteros no adulteran a la luz nunca fue ni es a la luz pública. El que comete adulterio lo hace en secreto, con cuidado. Pero la ley de Moisés exigía mucha prueba. Tenía que haber varios testigos que sorprendieran a los adúlteros en el acto mismo. Es decir, que había que hacerle, en buen chileno, la pillá, ¿cierto? Pero eso era muy, muy difícil. Y digo yo, ¿cómo estos fariseos querían tentar y atrapar a Jesús, que se preocuparon de seguir a una mujer? Seguramente sabían que era adúltera, se había escuchado, habían rumores, pero la siguieron, pusieron testigos. Eso no lo dice la Biblia, pero para que hayan llegado con esa declaración tiene que haber pasado así. Pusieron testigos para que se asomaran en el lugar privado y certificaran que se estaba cometiendo adulterio. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, cierto? Ya, no puedo ser más explícito. Entonces, una vez que certificaban eso, la policía religiosa podía detenerlos. Bueno, y eso es lo otro, porque para adulterar hay que... ¿Ve? Discriminación. Pero se tomaba a los pecadores, a los adúlteros, y se les detenía en un lugar para que se hiciera un juicio religioso de eso, según la ley de Moisés. Pero ellos no esperaron eso, no hicieron eso, sino que lo que querían era tentar a Jesús. Y tomaron a la mujer, y dice, con su vergüenza encima. O sea, yo me imagino que la agarraron con una sábana envuelta, la pusieron en el medio y le dijeron: mira, Jesús, a esta mujer la sorprendimos en adulterio, y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, lapidarla. Así que, ¿qué dices tú? Eso era mente reprobada, mala. Imagínate, hagámosle la pillada para. De más hasta decir que eso no se hace. Y le dice: ¿y qué dices tú? Y ahí cuenta la historia, ¿cierto?, de lo que hizo Jesús. Ahora, como les decía, el estándar para estos crímenes es súper alto. No podía ser así. Ahora, ellos le pusieron la trampa a Jesús, porque si Jesús decía no, déjenla ir, estaba apoyando el pecado y estaba yendo contra la ley de Moisés. Y si decía, toda la razón, apedreémosla, pásenme la primera piedra, ¿cómo íbamos a tachar? ¿Se imagina usted que la historia bíblica dijera: y Jesús tomando la primera piedra, se la lanzó a la mujer? Hasta ahí nomás llegaría nuestro amor y nuestra devoción por el Señor, ¿cierto? Se hubiera visto cruel, severo, y también hubiera violado la ley romana, porque los romanos le habían prohibido a los judíos ejecutar la ley a esos
extremo. Todo tenían que llevarlo a los romanos. Por eso Jesús, cuando fue tomado detenido, ¿cierto?, por los fariseos, también fue llevado a Pilatos, porque sencillamente ellos no podían matarlo. Tenían todas las ganas, pero ellos no podían hacerlo. Entonces, ellos usaron a esta mujer como arma para Jesús, presentándola como pecadora. Pero el Señor se inclinó hacia tierra y dice el comentario que podríamos hablar de humildad. No quería mirar a nadie a la cara, no quería acusar a nadie. O es como cuando uno pone cara de póker para que no se note el espanto que uno tiene por la situación, ¿cierto? Y yo creo que Jesús, y eso no lo dice el comentario, eso es lo que yo creo que Jesús dijo, ¡ay, Dios mío! Esto, santos hombres, Dios. Y agachó la cabeza y no quiso mirarlo y empezó a escribir en tierra. De escribir en tierra es un misterio. Un montón de cosas dicen sobre eso, yo no me voy a detener en eso, ¿cierto? Pero dice que se agachó y la versión de King James, que está en inglés, dice una frase en inglés que no se la voy a leer porque no suena bonito desde el español, pero traducido dice que es como que si no los hubiera escuchado. Jesús se agachó a escribir ahí como que no los hubiera escuchado, porque podría haberlo hecho ignorándolo, con una actitud de ignorarlo, pero no, él es como, no escuchó, como que él iba a escribir y a inclinarse al suelo y como que a lo mejor los ignoró, pero no lo hizo parecer que los ignoró, sino que hizo como que no los había escuchado. Pero dice que ellos le insistían, pero dinos, ¿qué haría? Entonces ya, se lo buscaron, dijo Jesús. Se levantó, los miró, ¿cierto? Yo creo que para tener contacto con ellos, lo que él no quería hacer, y les dice, bueno, el que esté libre de pecado entre vosotros, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? Les estaba diciendo, podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos debe iniciar su ejecución. Así que, ¿quién de ustedes fue testigo de este crimen y solo me trajo a la mujer y no al hombre? ¿Quién diseñó la humillación de esta pobre mujer? Eso es entre líneas lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿qué? El que esté sin pecado de vosotros. Porque la ley de Moisés también decía que el testigo era el que tenía que tomar la primera piedra. Y cuando yo he enseñado gracia, yo siempre pregunto, ¿qué creen? Y esta no lo respondan, por favor, es retórico, porque he tenido tantas respuestas sorprendentes que no me voy a arriesgar a que responda. Pero yo siempre preguntaba en las clases, ¿qué creen ustedes que esta mujer merecía? Puede pensar lo que usted quiera, no responda. Después de todo lo que le conté, vuelvo a preguntar, ¿qué cree usted que esta mujer merecía? Y ahí muchas van a decir, no, la compasión, quizá lo pasaba mal en la casa. A lo mejor ella estaba enamorada de ese otro hombre y nunca amó al esposo. No sé, un montón de declaración y pensamientos de justificación de la sororidad, ¿cierto?, femenina, pero lo que la Biblia está tratando de enseñar es que esta mujer lo que merecía era que la apedrearan. ¿Pero cómo? Sí, porque estaba claro en la ley de Moisés que alguien sorprendido en adulterio debía ser lapidado. Y siempre lo digo, no hay ninguna versículo, ni versión, ni nada que diga o que registre la mujer llegó avergonzada donde Jesús se postró a sus pies, le lloró, le pidió misericordia, le dijo, Señor, no, ay, ayúdame. Si esa mujer hubiera tenido esa actitud
como la tuvo la del flujo de sangre, como la tuvo la cananea o otras muchas, seguramente la Biblia lo registraba. Pero dice la Biblia que la mujer estaba en medio. Y la traducción indica que estaba así. O a lo mejor así. Y yo me la imagino así con una sábana. Pero al parecer ella estaba así. Como diciendo, ¿me van a apedrear? Terminemos con el asunto. O sea, ella, yo no sé si no había escuchado de Jesús, si no era religiosa, no sé, pero no había nada en ella que motivara la compasión de Jesús. Entonces, cuando yo pregunto qué merecía esa mujer, la respuesta correcta es: merecía el juicio, merecía el castigo estipulado porque ella había pecado conscientemente. Y yo creo que a través de todo este relato, yo no quiero decir que nosotros somos esa mujer adúltera, ni quiero ponerme en ese lugar, pero sí hemos pecado. Sí hemos pecado. Y a ella la sorprendieron. Y le enrostraron el pecado. Y hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Y hay pecados que pueden ser descubiertos. Pero sabe que Jesús estaba en medio de esa mujer y de esos seguramente hombres santos. Y yo creo que Jesús estaba con el problema de qué es peor, el pecado de ella o el pecado de ellos en ese momento, que ellos creían que lo estaban haciendo regio. Pero ellos habían perseguido a una mujer, buscado una ocasión para hacerlo caer a él y no tuvieron ni la más mínima empatía para tomar a una mujer en pecado y ponerla en el medio. No tuvieron la más mínima compasión para apuntarla y decirle pecadora. Y yo creo que esa era su gran confrontación. Y muchas veces nos pasa así. A veces somos la mujer adúltera y a veces somos el séquito religioso que juzga, que apunta, que sin misericordia puede juzgar los pecados de otras personas. Y aquí no decimos, como también digo siempre, no decimos amén, decimos ay, ay, ay. Porque a veces en nuestra falsa santidad o imaginada santidad, nos creemos con la capacidad o la autoridad de juzgar a otros por cómo habla, cómo hace, cómo vive, con quién vive, a qué hora hace esto, a qué hora no lo hace, si viene a la iglesia o no viene a la iglesia, si ora o no ora, si canta o no canta, si levanta la mano o no las levanta. Y yo creo que el Señor se encuentra en esa encrucijada. ¿Qué es peor? ¿El pecado de esta o el pecado de todos estos? Líbrenos el Señor de estar en uno o en otro lugar. Pero lamentablemente, yo, no sé usted, pero yo me he sorprendido estando en ambos. Y con vergüenza lo digo, he estado en ambos. ¿Y qué es lo que nos rescata allí? La voz del Señor. ¿Ok? Dijo. No permitió que se condenaran más, sino que les dijo el que esté, y les dio una salida. El que esté libre de pecado, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezaron a irse desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué digo yo de los más viejos? Y esto no lo dicen los comentarios, dicen hartas cosas, pero esta es versión Jessica Letelier. Porque cuando uno está más viejo, primero ha pecado más. Tiene más cosas de que arrepentirse. Y tiene
entiende más la naturaleza humana y tiene más misericordia. Entonces los primeros que hicieron eco de las palabras de Jesús fueron los más viejos. Y yo espero que las más viejas de nosotras podamos hacer eco más rápido de la palabra del Señor a nuestras vidas. Y después hasta los postreros, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que hizo? En vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó una sentencia sobre los acusadores. No dijo no la ejecuten, simplemente demandó que la justicia fuera equitativa y fuera aplicada justamente. Ellos arreglaron y tramaron su pecado, su vergüenza, utilizándola. Pero en este incidente ellos tenían un pecado más grande y una culpa más grande. Es fácil ver los pecados de otros y es fácil estar consciente de los pecados de otros, pero no de los nuestros. Y entonces, cuando los acusadores se empezaron a ir, ¿cierto? Acusados por su conciencia, dice la palabra, la mujer que estaba en medio quedó allí. Y cuando ellos dice que estaba escribiendo, él habla y luego vuelve a escribir. Él no estaba mirando como los otros se iban, pero de alguna manera sintió, se dio cuenta por el mover de la ropa, por las pisadas, que ya no había nadie. Y cuando se da cuenta, dice que se vuelve, ¿cierto?, a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, ya ahí, yo creo que su corazón cambió, porque le responde, le dice: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. ¿Dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Ninguno, Señor. Y en ese minuto yo creo que la mujer reconoció y entendió la tremenda bondad del Señor y de lo que Él estaba haciendo, porque la pasó de pecado y de sentencia de muerte a perdón y a vida. Y eso es lo que hace la gracia del Señor sobre nosotros, porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero vino Cristo, murió en la cruz del Calvario. Cuando abrazamos ese acto maravilloso, hay redención y salvación para nuestras vidas. Y pasamos de muerte a vida, de condenación a salvación, de culpa a perdón. El Señor nos libra y nos rescata. Y entonces viene la palabra maravillosa que le dice: ni yo te condeno. Porque ¿sabe qué? Había uno que sí podía condenarla. Los hombres que la trajeron no podían, porque no estaban libres de pecado, pero había uno que sí, y era Jesús, porque en Él no había pecado, ¿cierto? Pero Él eligió, wow, se me paran los pelos, Él eligió no condenarla. Él eligió no condenarme. Él eligió no condenar. Dígalo, Él eligió no condenarme. Él eligió extender su gracia. Él eligió extender su amor hacia mí. A lo mejor yo estaba ahí, rígida, guardando la compostura, entre vergüenza, pecado, culpa y rebelión. Pero Él escogió no condenarme. Y entonces le dice: bien. Y aquí es la fórmula que le expresé de costumbre e historia acerca de la gracia. Le dice: vete y no peques más. El regalo de Dios no se paga. El don de Dios no se paga. Pero la condición de haber sido perdonada nos obliga a no pecar más. Cuando la gracia se ha manifestado sobre mi vida, no puedo pecar más. No debo pecar más. Debo considerar y pensar que Él es mi Señor y a Él me debo. Mire, perdone que tome el teléfono, pero quiero leerles en Efesios 2,
No, sí, Efesios 2. Dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo. Estoy leyendo la Nueva Biblia Viva. Vuelvo a leer, perdón. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a la perversidad de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Pues por solo su gracia somos salvos. Además nos levantó con Cristo de la tumba, nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras de Dios que de antemano Él ya había planeado. Aleluya. Aleluya. Por gracia somos salvos. Y esto no es mérito de nosotros, sino que es solo de Cristo. Por gracia somos salvos. Sí, y esa gracia salvadora que se manifestó en aquella mujer, se manifestó también en nosotros en un determinado momento, pero lo tremendo además es que se manifiesta día en día sobre nosotros. Día en día sobre nosotros. Pablo dice en los Romanos que miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado que me guía constantemente a hacer el mal? Sí, tenemos esa inclinación al pecado, pero dice que el Señor le responde y le dice que mi gracia te sea suficiente. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando creemos que vamos a morir, cuando creemos que pecamos y que fallamos, ¿dónde tenemos que acudir? A la gracia del Señor. Y tenemos que otra vez decir, Señor, derrama tu gracia. Porque claro, si la gracia redentora viene sobre mí, me restaura, me salva, me libra de la muerte como esta mujer, yo ya no puedo pecar más. Pero la realidad es que muchas veces sí pecamos. ¿Y qué debo hacer? Volver a la gracia. Y su gracia nuevamente me rescata. Y Él se hace fuerte en mi debilidad. Pero vuelvo a decir, no se olvide de este contexto histórico. Nuestro gran patrocinador espera de nosotros lealtad, fidelidad, devoción. Y que caminemos en sus preceptos y en sus estatutos. Sí, no por mérito, sino que por amor. Porque ya fue tanto el amor que Dios ha manifestado sobre mi vida, que no puedo más que pagarle o tratar de pagarle o de respuesta natural y normal, es amarlo. Es como cuando alguien me trae un regalo y me dice, uy, gracias. Nuestro corazón se inclina, ¿cierto? De la misma manera, cuando Él trae este don tremendo de vida y de restauración, donde me dice que ya mis pecados los borró, los tomó, glorioso momento, no puedo más que adorarle. Qué tremendo es el amor del Señor. Qué tremendo es el amor del Señor. Yo quiero invitarle a que usted incline su cabeza allí donde está y pueda meditar en su corazón. ¿En qué lugar hemos estado?
si hemos estado en el lugar de aquella mujer que pecó, podamos decirle: Señor, perdóname, perdóname, perdóname por mis malos hábitos, por mis vicios, por estar continuamente haciendo lo que no te agrada. Pero si también usted ha estado en aquel lugar de aquellos que se creían santos para hacer juicios, para condenar, para exponer, no diga solo perdóname, diga: perdóname, 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 Señor. Porque hoy comprendo que por gracia he sido redimida, que por gracia he sido perdonada. Y ese lugar de gracia solo debe llevarme a vivir en misericordia y en amor para con los demás y conmigo misma. Perdóname, Señor, si he cedido al pecado del orgullo, de la soberbia, Señor, y te he defraudado, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Aquellos que han llegado quebrados, rotos, sin esperanza. Tú te especializas, Señor, en sanar a aquellos que no tienen esperanza. Señor, si en este lugar, en medio nuestro, a través de las redes o por donde esté llegando este mensaje, hay gente quebrada, avergonzada, que está pensando que no puede servirte porque su pecado es tan grande. Señor, que cada uno de ellos pueda recibir el favor de tu amor, de tu misericordia, y tu gracia salvadora, Señor, comience a ser derramada sobre ellos, sobre ellas, Señor, para transformación de vida, para vida nueva. Que todo pecado y culpa quede atrás, Señor, y hoy puedan comenzar un nuevo camino, una nueva vida, Señor, en amor, en temor a ti, Señor, en santidad, en verdad, Dios mío, en libertad, para gloria de tu nombre. Señor, si en medio de nosotros hay mujeres que han pecado y que es un pecado secreto y que nadie lo sabe, yo te ruego que tu gracia sea derramada sobre ellas, Señor. Tu gracia, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Póngase de pie, por favor. No se me quita la imagen de la mente de esa mujer en medio de los acusadores. Y no sé, es como cuando los hermanos acusan a los hermanos y el que sabe que hizo lo malo no quiere mostrar quebranto delante de los acusadores. No quiere avergonzarse delante de los que lo apuntan, a pesar que tiene ganas de gritar perdón. No quiero volver a hacerlo. Y siento que esa era la postura y la condición de la mujer. Y yo quiero decirte que si tú has llegado acá hoy día y sientes que alguien te está acusando, ignora. Ignora y no dejes pasar la gracia del Señor que se derrama sobre tu vida. Y usted eso, ignore y diga: Señor, gracias, yo me abrazo a ti, porque tú eres mi todo,
Yo quiero que tú te perfecciones en mi debilidad, Señor. Y yo quiero pedirle que usted se voltee a mirar a las que están a su alrededor. Y la mire desde la perspectiva de la gracia, de la misericordia. Ya a usted no le va a importar quién es esa persona, cómo es, cómo está. Si es más linda, si es más fea, si viene súper arreglada o si que parece que no pasó por la ducha, no le va a interesar. Usted va a amar a esa mujer como el Señor le ha amado a usted. Dice la Biblia que debemos revestirnos de Cristo todos los días. Vestirnos de Él. Gracias, Señor.